Bien. Aún no ha compartido. No se está compartiendo en pantalla. ¿No estoy compartiendo? No. Caracoles. Gracias, muchachos. Bueno, oiga, y debo decirles en otras cosas que Cochabamba está muy fría. Mucho frío. Abríguense bien. Muy frío, Inge, como nunca. No, ¿verdad? Mira, ahorita mi escritorio que da hacia el oeste está frío. Frío. Tengo que buscar una calefacción. Grave. Hay que tener cuidado. No se resfríen, úsense barbijo, no descuiden porque protege además de gripes y qué sé yo, ¿no? Y no sabemos qué va a ocurrir. Nadie sabe lo que va a ocurrir todavía de aquí en el futuro con el COVID, con ese virus. Hay que todavía no bajar la guardia, ¿no? Lo principal para que haya este tipo de inestabilidad de bloques, tenemos que tener planos subverticales normalmente y también por lo menos un plano de discontinuidad subhorizontal. Entonces va a formar ese tipo de falla, digamos, los macizos rocosos. Y eso lo vemos sobre todo en formaciones silúricas y ordovícicas en Bolivia, hemos visto en varios lugares, ¿no? Donde hay los famosos silleríos que llaman, ¿no? Ok, entonces, el vuelco por flexión, eso es la condición de los vuelcos es esta, ¿no? Que tiene que haber la presencia de planos de sistemas de discontinuidad subverticales, es importante, y también basales, subhorizontal. Cuando tenemos un vuelco por flexión, en macizos rocosos, tipos de rocas pelíticas, espero que se acuerden lo que es una roca pelítica, son denominaciones que usan mucho los geólogos. En este caso, pelítica quiere decir de grano sumamente fino que no se lo ve, ¿ya? Por el contrario es la samítica, que es de grano grueso, la que sí se la ve con el ojo sin necesidad de tener una lupa como tal, ¿ya? Y normalmente esos estratos pelíticos son estratos poco potentes, ¿no? Aunque hay algunas pizarras que después de ser bien meteorizadas, la lutita se convierte en pizarra, ¿no? Por la meteorización. Pueden ser también ciertamente resistentes, pero sumamente laminares como tal, ¿no es verdad? Cuando hablamos de los bloques, del vuelco de bloques por flexión, entonces tenemos ahí lo que llamamos la pseudoflexión de estos bloques condicionados por la presencia de discontinuidades ortogonales. Normalmente son ortogonales, además. Eso es importante, ¿no? Y ese es un tipo de vuelco de bloques, y el segundo tipo es cuando tenemos bien claramente definidos los planos subverticales y por lo menos un plano subhorizontal como tal. Y vamos a tener simplemente que diferenciar entre lo que es el vuelco mismo del bloque o el deslizamiento, ¿no es verdad? Y eso va a depender de la geometría que puedan tener los bloques como tal. Y de hecho, cuando tenemos un plano de deslizamiento psi-p menor al ángulo de fricción, nuevamente vamos a tener que la situación es estable, ¿ya? Pero sí va a volcar cuando tenemos la geometría, que la vamos a calcular o lo vamos a expresar aquí en la forma de un ángulo, si quieren ustedes, ¿no es verdad? De una tangente de aquí, del ancho y la longitud del bloque que estamos viendo. Y cuando se da esta inigualdad, vamos a tener vuelco como tal. Y finalmente, para el tercer caso es cuando el psi p es mayor a la phi de fricción, ¿no? En este caso sí vamos a tener simplemente deslizamiento, ¿no es verdad? Bien, o sea que aquí el vuelco va a depender, además de las condiciones de las fuerzas en el plano de deslizamiento, también de la forma de los bloques que podamos tener. Esto ya nos va a llevar mucho tiempo charlar de esto, lo voy a dejar nomás, lo voy a pasar, pero darles un ejemplo de que es tan importante. El que quiera estudie un poquito y si no me pregunta,
para ver que de acuerdo al criterio que se pueda usar, podemos tener resultados totalmente diferentes, como tal, esa es la intención. Pero hablemos ahora un poquito todavía de lo que nos queda a la mañana, sostenimiento. En muchos casos vamos a necesitar intervenir esa excavación, ese talud, para garantizar su estabilidad, su funcionalidad. Y esto lo mejor es explicarlo y verlo a la luz de este gráfico del profesor Romana, que está en base a su SMR, o sea, la clasificación del macizo rocoso para taludes, ¿ya? Si eso nadie lo ha traducido a ningún idioma, seguimos usando SMR. Y estoy seguro que hemos hablado también ya de Romana y del SMR, ¿no es verdad? Donde hacemos unas correcciones de 4 factores se meten al RMR básico de Wieniawski. Ah, no, sí, eso hemos hablado. Bien, y de acuerdo al valor que se encuentra el SMR, y esto se ha hecho muy popular en todas partes. Yo no sé por qué no he escrito acá, honestamente, que esto es de profesor Romana. Permítame, oiga, que escriba esto aquí. El profesor Romana ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Falleció hace un par de años. Tiene varias publicaciones sobre el SMR, pero bueno que tenga por lo menos nosotros que tengamos acá, de acuerdo, que tengamos acá la fuente, es bien importante, del profesor Romano, ¿ya? Bien, y vamos a tener primero que cuando tenemos unos SMR mayores a 65, talud está formidable, no necesita ningún tipo de saneo. Había estado en su lugar. Nos sentimos satisfechos, quieren ustedes, ¿ya? O sea, este es más o menos el criterio, que es ese 65. Vamos a necesitar alguna protección al pie, ¿ya? Como zanja de pie, valla o redes o mallas del talud, cuando va de 45 más o menos. No es exacto lo que les estoy diciendo aquí, es la figura da un poquito menos, pero es el orden de magnitud hasta los 70 grados, 70 unidades del SMR. Normalmente sí podemos prever que va a haber caída de bloques. Entonces, lo que se estila, se pide, y hay normas y guías, piden que se tenga si quieren ustedes, un ancho más, una berma y una zanja, un canal de recolección de aguas al lado de la excavación más ancho, para evitar de que todo ese material que pueda desprenderse del talud excavado caiga sobre el lugar, si es una carretera, la calzada de circulación, ¿no? Si es una obra, con mayor razón, que no caiga sobre la obra, que no dañe la obra como tal. Y como tercer refuerzo que tenemos aquí, y es el más importante que estamos usando mucho, son bulones y anclajes. Ya saben ustedes, hablamos de bulones cuando hablamos de pernos de anclaje pasivos, donde no se introduce ningún tipo de fuerza, no se lo tensa, no se introduce la fuerza, sino va a trabajar junto con macizo rocoso, exactamente como hace la armadura en el hormigón, ¿no? Va a trabajar mancomunadamente con el macizo rocoso. Son bulones o pernos de anclaje que los colocamos en unos taladros, en unos pozos, donde se coloca inicialmente una lechada de cemento y después se pone el perno. Y estos van de 30 hasta 75. Entonces, fíjense, tienen un rango de aplicación bien amplio también, ¿no? Los bulones o los pernos de anclaje que estamos usando últimamente en forma reiterativa en varias obras en el país. El cuarto sostenimiento, que ahora lo estamos usando cada vez más, es el hormigón proyectado. Y esto es hormigón proyectado junto con hormigón dental, que es rellenar las fisuras y discontinuidades grandes, ¿de acuerdo?
y alguna vez también se usan contrafuertes y vigas y muros en pie. Este muro en pie se ha usado varias veces para estabilizar algunos taludes. Bueno, y toda esta solución va cuando el SMR va de 20 hasta 60. Nuevamente, fíjese que en este rango cabalmente, donde tenemos macizos rocosos regulares a malo, aquí, se tiene diferentes posibilidades y por lo tanto diferentes combinaciones de sostenimientos, ¿no? O sea, vamos a combinar diferentes sostenimientos para garantizar la estabilidad de esa excavación. Un quinto que es bien importante, lo vamos a usar sobre todo, que es el drenaje, ¿no? Cuando tenemos un SMR de 10 a 40, más o menos. Y es un drenaje superficial y un drenaje profundo. Aquí, verdad, tengo algunas fotos para mostrarles, simplemente ilustrarles todo esto, pero es bien importante que tengamos que evacuar siempre, lo más rápido posible, toda la precipitación, las aguas meteóricas, como dicen los meteorólogos, ¿no? Que cae sobre la superficie, que afecta a la cuenca, digamos, de recepción de aguas que van a ser drenadas hacia el talud. Y el mismo talud hay que retirarlas cuanto antes. O sea, tenemos que tener un buen sistema de evacuación de aguas a través de zanjas de drenaje conectadas con rápidas verticales para evacuar cuanto antes las aguas y evitar de que éstas se infiltren el macizo rocoso, ¿no es verdad? Vamos a usar además drenajes profundos. Es la única solución, nomás drenar muy bien esa zona para que sea estable. En ese momento estaban negociando y pensando, por ejemplo, en ensillar, que se han puesto drenajes desde las superficies, los que llamamos drenajes californianos. Si era necesario en las partes de Barro Negro, por ejemplo, kilómetro 105, 108, no colocar, y yo soy de la opinión que sería necesario, colocar ahí una galería interna y desde esa galería poner los drenajes, ¿no? Para de una vez garantizar en forma permanente la estabilidad de los taludes, porque si no todo esto se nos va a seguir viniendo abajo recurrentemente, como ha pasado todos los años desde la construcción de esa obra. Y finalmente, un sexto, que es el último recurso que, y si hay espacio y si se puede, recurrimos a él, es la reexcavación, es decir, retaludear, se llaman también, es bajar el ángulo de excavación, aunque demasiado hay espacio. Claro, eso significa que tenemos que hacer siempre análisis técnico-económicos de cuál es la solución más conveniente para nosotros, ¿no? O colocar muros de contención. Y esos muros de contención a veces van junto con esos muros de pie, ¿no? Porque si yo pongo carga al pie de un talud que tiene un coeficiente de seguridad muy bajo, de hecho estoy aumentando la seguridad tremendamente, porque al poner un pie al pie del talud, imagínense ustedes, incremento tremendamente la carga normal, ¿no? Y eso significa, al introducir la carga normal, al incrementar la carga normal, voy a incrementar también la resistencia al corte del posible plano que se vaya a formar, los planos que hay ahí de planos débiles, ¿no? Donde puede moverse el talud, puede fallar el talud. Y esas son las medidas que vamos a considerar en función al RMR. O sea, lo básico para nosotros nos interesa es tener el SMR, perdón, y ver cuáles son los rangos posibles de aplicación que se tienen, que están definidos por la práctica. O sea, que estos rangos son de la práctica, no son ley escrita, tallada en granito, ¿no es verdad? Eso puede variar, sus límites son aleatorios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí básicamente? Y son los diferentes medidas de estabilización que vamos a poder tener, y en función a cada uno de los problemas que se nos presente, podemos ver cuáles de ellos van a ser los más significativos. Y de hecho, si se fijan ustedes, para estos y para los macizos rocosos donde podríamos tener volteos, DREN siempre es una medida
adecuada. Siempre va a ser una medida adecuada para estabilizar ese talud, ¿de acuerdo? Además, vamos a ver, vemos acá que si para deslizamientos, que es laderas naturales en talud sin suelo, roca fragmentada, disminución del ángulo de talud, el taludeo que decíamos cuando se puede, que es el número 6 acá, también podríamos aplicarlo. O los muros anclados. Alguna vez usamos también los muros o muros al pie, pero cuando hablamos de muros acá tiene que ser al pie. Normalmente, no en la parte intermedia del talud, que significaría poco, el efecto sería mínimo, el gasto sería muy grande. La verdad es al pie del talud, sí, se podría considerar eso, ¿no? Y que estamos usando mucho ahorita son los micropilotes. Son pilotitos que van de 25 a 30 centímetros y que los vamos a hincar formando una especie de cortina. En ese caso, no necesariamente al pie, puede ser también en forma intermedia, pero siempre y cuando sean anclados estos micropilotes en una zona que esté por afuera, por debajo del posible plano de deslizamiento. Plano que no conocemos, que tenemos que estimarlo. Ese es otro problema. O sea, hay muchas incógnitas cuando se hace un trabajo de este tipo, como tal, ¿ya? Los sintéticos reforzados aquí a veces se usan, pero los taludes excavados no los usamos. Y si hablamos de los macizos rocosos, taludes macizos rocosos fracturados, muy fracturados, aparte del drenaje, sí vamos a poder usar una malla de concreto anclado. Si hablamos de malla de concreto, es una pantalla. Y aquí esto es evidentemente de la traducción que tiene que venir, que yo no la he hecho honestamente. Concreto es Ecuador para arriba usan concreto, ¿no? Porque están bajo el dominio o la influencia de los americanos con su concrete. De Ecuador para abajo se usa más hormigón, así verdad, ¿no? Pilotes anclados, vamos a poder usar acá. Bulonado, pero en anclajes pasivos. Y hormigón reforzado, ¿no? Pero aquí no nos especifica, ¿no? Creo que voy a anular esto porque creo que antes de aclarar los conceptos nos vamos confundiendo con esto, ¿no es verdad? Y este es el primer caso que les hablaba, talud en roca con bloques sueltos, donde vamos a poder hacer una serie de actividades y de acciones para poder estabilizar eso. Tenemos mucho que hacer. Es un ejemplito más de una estabilización de una ladera natural, ¿no? Piensa usted, y esto se hace y se tiene el concreto dental empernado, son anclajes activos con sus bulbos respectivos. El anclaje, tienen mucho cuidado con los cabezales, ¿no? Esto ustedes ven, enseguida les voy a mostrar un par de fotos que hemos usado con profusión, tanto los bloques de anclaje, los anclajes pasivos en Misicuni, sobre todo, un ejemplo que está aquí cerca y se lo he hecho hace poco, o también con la pantalla de hormigón armado, donde parten los anclajes activos y con sus bulbos respectivos. Claro, el problema más serio aquí siempre es garantizar la longitud de estos bulbos de tal manera de que me garanticen no solamente transferencia de fuerzas acá, sino que se generan las fuerzas necesarias para estabilizar toda esa parte del material. ¿De acuerdo? Subdrenes horizontales o drenes californianos, vamos a usarlos, ¿la verdad? Y siempre pensar en que es necesario rápidamente rellenar cavidades, sobre todo, porque al rellenar estas cavidades con un hormigón, que no tiene que ser un hormigón de alta resistencia, un H10, H15 de más ya que está plata, porque se usa más cemento, ¿no? Colocar de tal manera de que se evite de que este material se siga aflojando. Con una fuerza pequeña usted puede evitar que el material vaya degradándose, vaya perdiendo su estabilidad. Y es lo que hacemos entonces acá. Este ejemplo que presenta en esta publicación el colombiano Suárez Díaz nos muestra claramente que hay que combinar diferentes
elementos, ¿no es verdad?, para poder garantizar la estabilidad de un talud. Si vemos nosotros un poco los anclajes activos, entonces se introduce la fuerza, ¿no es verdad? Y hay dos, son con tendones o de una sola barra. Ese corresponde a una sola barra. Son los dos que se pueden usar y que estamos usando, y llegan longitudes normalmente, en el caso de anclajes activos de barra, hasta 10, 12 metros. El transporte se hace un poco más difícil, pero sí podemos usarlos, ¿no es verdad? Y además tenemos elementos de empalme cuando es necesario. Aquí tenemos que tener cuidado en tener una longitud suficiente para inyectar el bulbo, que lo inyectamos después, y lo vamos a inyectar más una vez también con cierta presión si usamos un obturador. Y la longitud libre, que tiene que estar muy bien protegida, donde se tiene esta vaina lisa, dentro del cual entra la barra como tal, o sea, tiene que estar protegida contra la corrosión, ¿es verdad? O sea, hay que estudiar, hay que acostumbrarse un poco a hacer y pedir que se estudie, cuando se estudia el terreno, usar un poquito también algunos componentes químicos, ¿no?, para saber la agresividad que pueda tener este suelo, o estas rocas, proteger nuestra obra, que va a ser bien importante. Bueno, y el cabezal vamos a tener evidentemente la placa de distribución, ¿verdad? Y vamos a meter alguna arandela, bueno, y la tuerca respectiva, ¿no?, que nos va a ayudar al girar la tuerca, voy a ir introduciendo la fuerza necesaria una vez se ha hecho el vaciado del bulbo. Y el ensayo que hacemos siempre ensayos de tracción que llamamos, para ver si la longitud, si el dimensionamiento que se ha hecho los bulbos es el que requiere el terreno y el proyecto como tal. Y eso lo hacemos, si bien tenemos algunos criterios de cálculo, sobre todo en asumir las fuerzas de corte, de transmisión desde el perno primero hasta la lechada de cemento, y de la lechada de cemento hacia el macizo rocoso, ¿no es verdad? Hay límites de esfuerzos de tangenciales, de corte, si quieren ustedes, entonces tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y tratar siempre de que el perno, en este caso, o sea, la barra, esté lo más céntricamente posible a través de los separadores, ¿no? Bueno, esto sí, yo creo que con esta figurita se tiene una mejor idea de lo que se está preveyendo. El segundo tipo de anclajes activos es a través de tensor cables, lo que ustedes han debido ver ya en alguna obra de hormigón post-tensado, que se usan diferentes tipos de cables, como puede ser de Frisinet, Dividac, ¿no es verdad?, con su cabezal y con el dispositivo acá en cuña, ¿no? Tal manera que tiene usted el portacuñas, desde cabezal importante, y aquí las cuñas como tal, ¿no? Aquí tengo un detalle, ¿no? Y bueno, se tensa tremendamente. Aquí sí, necesariamente, una vez se ha hecho el bulbo, se ha construido, se ha inyectado el bulbo como tal acá, se espera que esto frague y después se empieza a introducir la fuerza necesaria. Tenemos todo un procedimiento, es verdad que es un curso aparte, donde tenemos entonces que las cuñas, que son las que van a evitar de que estos cables que han sido tensados, ¿no?, con una fuerza determinada, normalmente llega al 70% de la resistencia a la afluencia, se coloca la cuña que va a evitar de que se retraiga, o sea, que va a anclar la cuña como tal, totalmente, ¿no? O sea, este sistema, y este fue el error aquí, aprovecho esta figurita que sí ayuda a comprender bien lo que pasó en el puente 6 de agosto del año octubre del 2016, cuando colapsó la plataforma del puente con unos hermosos arcos, ¿no es verdad? Había unos puentes en arco con péndulas verticales, ¿no?, que usaron este tipo de sistema de anclaje para los péndulos verticales. Y un error tremendo, porque aquí no había ningún tipo de elemento que evite que la cuña se mueva. Esto va a funcionar muy bien, ¿no es verdad?
sin ningún problema, mientras no haya vibraciones y la cuña no se mueva. Pero en este caso, por el tráfico, se empezaban a mover las cuñas y se fueron soltando. Y a ir soltándose las cuñas, lógicamente que la fuerza aquí en las péndulas verticales, en el caso del puente, eran cada vez más pequeñas, ¿no? Hasta que llegó un momento que fue cuando pasaba una góndola grande cabalmente, en que la carga fue mayor a autos pequeños, cortó y falló. O sea, usaron un concepto equivocado del anclaje. Este anclaje está muy bien para anclajes activos que no van a estar sometidos a cargas dinámicas, ¿no es verdad? Y además que van a estar muy bien inyectados. Es un ejemplo claro de lo que se ha hecho entonces en Miskun. Inicialmente, en una parte de esta corresponde a la ladera izquierda del aliviadero del embalse de Miskun y la presa de Miskun. Se colocaron muchos perros de anclaje, si ustedes se fijan, con los cabezales independientes. Se hizo una pequeña protección. Aquí también ven, aquí ya se usó una plataforma, de todas están muy bien claras y definidas, y aquí tenemos barbacanas, que no eran barbacanas en sí, eran drenes subhorizontales que se necesitaban. Y hubo todavía más, se constataron movimientos que hizo necesaria entonces ya la construcción de prácticamente un muro, ¿verdad? Una losa, ya no era una viga, esta era una losa donde se introdujeron los muros, los pernos de anclaje en los huecos respectivos. Ustedes los huecos respectivos, hasta la barra, ahí colocaba muy bien la barra. En este caso también usamos no solo barras, sino se usaron también cables. Y si se fijan ustedes, aquí tenemos dispositivos, tubitos de plástico, que servían para la inyección de la lechada para crear el bulbo, ¿no? Y con sistemas de válvulas en ese conducto que podían ser utilizadas nuevamente con una segunda inyección. Y la ventaja es de que si se hace una prueba de tracción y no cumple con lo específico, uno puede volver a inyectar a mayor presión esa lechada para crear un bulbo aún más grande acá y lograr de que se tenga la transferencia necesaria de fuerzas hacia el terreno, ¿verdad? O sea, hay una transferencia de fuerzas grandes hacia el terreno en el bulbo y en la placa de apoyo también, ¿no? En este caso, la placa de apoyo es toda esta estructura de hormigón armado que la puedan ver ustedes acá. Y esto es lo que pasó en el caso de Miskuni, ¿no? Bueno, aquí, de hecho, aquí ven la gata. Aquí se está haciendo todo el proceso de introducción de la fuerza de tracción. Esta gata, aquí era un anclaje totalmente acabado con un cabezal extra encima para una buena distribución, cabezales prefabricados en este caso, con muy buena armadura, para poder hacer una buena distribución de las fuerzas que estaban introduciendo al terreno. Y eso fue lo que pasó aquí en Miskuni. Los cálculos iniciales que se hicieron, que fueron bidimensionales, debo decirles además, con Slide, programa que ustedes usan, y finalmente se vio que los anclajes que estaban proponiendo eran insuficientes. O sea que el análisis que se hacía con los parámetros que se habían asumido de las diferentes unidades geotécnicas del terreno, mostraban de que los anclajes coincidían prácticamente con el posible plano de deslizamiento. O sea, no iba a funcionar casi nada, ¿no? Entonces tuvo que cambiarse diseños. Fue el contratista, el constructor, el que pidió que se revise eso, porque el diseño que se proponía, que se dio como plano de construcción, no satisfacía los requerimientos. Aquí vean ustedes, entonces, falló esto, entonces se tuvo que cambiar y hacer pernos de anclaje más largos, como tal. O sea, todo ahí hay que tener mucho cuidado entonces en ese tipo de condiciones, como tal. Aquí
mismo procedimiento que se ha hecho en la presa de Tablachac en el Perú, donde han tenido muchos problemas. O sea, fíjense, son muros prácticamente de hormigón armado de una presa, con puertas radiales, ¿no? Y era necesario estabilizar toda esta parte que estaba bien comprometida y estaba ya en movimiento. Algo que no les muestro, ya hablaremos un poquito en instrumentación, es de que unas laderas de este tipo tienen que ser instrumentadas. Fue gracias a la instrumentación que se acá, porque esto decían los ingenieros supervisores, no, su análisis es muy conservador, va a haber dificultades, en el sentido de que vamos a gastar mucho dinero sin necesidad. Entonces, el contratista, a iniciativa propia, colocó aquí algunos inclinómetros para oscuridad. Y estos inclinómetros, que son simplemente perforastaladros que hacemos y que donde introducimos voy a mostrar despuesito, creo que tengo todavía algunas figuras, introducimos ahí tubos que tienen unas ranuras, guías, a través del cual bajamos nosotros el instrumento de medición del torpedo, y de ahí vamos midiendo el ángulo que se va formando al bajar el torpedo. Podemos medir un ángulo de deformación o de desplazamiento del tubo de plástico con sus guías, y eso nos permite calcular evidentemente los desplazamientos horizontales que se están dando. Y fue claro que al poner aquí un inclinómetro se detectó claramente dónde estaba ocurriendo ya un plano de deslizamiento. Como les decía, todo ocurre lentamente en la naturaleza. O sea, hubo tiempo para demostrar y decirles, fíjense ustedes, ya está moviéndose, va muy lento, velocidad muy lenta, pero fíjense claramente aquí, en tiempo muy corto ha avanzado 1 milímetro, 1,5 milímetros, y por abajo no hay nada, y quiere decir que esos pernos de anclaje son muy cortos, tenemos que alargarlos. Tuvo que entonces que demostrar de que el diseño estaba mal a través de la investigación, a través de instrumentación, de mediciones. Por eso hay que medir en estos casos. No cuesta mucho, es un factor fundamental en la seguridad de la obra, ¿no es verdad? Y poder hablar con propiedad, no hacer simplemente hipótesis y asumir un montón de valores y comportamientos en el escritorio, ¿no? Fue midiendo acá. Es lo que se hizo aquí en Misicún. Y gracias a esas mediciones es que se modificó el diseño y, bueno, hasta ahorita vean ustedes, está todo bien. O sea, en algunos casos se descubrió muy bien dónde estaban los planos de deslizamiento, y en otros casos se vio de que había tanto movimiento que el torpedo, el instrumento de medición, ya no podía entrar, se trancaba, ¿no? Eso se da. Aquí son otros pernos de barra. Estos pernos los ha usado en la carretera vieja Santa Cruz. Hemos hecho esto, estamos en plena pandemia, un año y medio, más o menos, ¿no? Ves la plaquita que tiene, la plaquita que vamos a usar, o en la que están los elementos básicos que tenemos que usar son pernos de anclaje especiales que vienen del Perú, con todas las mangueras necesarias que nos va a servir para hacer la inyección respectiva, ¿verdad? O sea, todo esto ya está preparado para colocar, todos los pernos ya están preparados para ser colocados en la naturaleza. En caso cabezal, ¿no? Lo ideal es prepararse muy bien y tener ya un bloques de distribución de fuerzas ya prefabricados para colocarlos, su placa respectiva y su tuerca, como tal, ¿no? Esos son los llamados pernos pasivos, como tal. La construcción a veces es complicada, porque aquí es de talud, y había nomás que colgar la máquina y colgar a toda la gente para poder trabajar, ¿no? Y poder colocar los pernos respectivos. Y aquí, caramba, aquí no les digo porque esto fue en Pojo. Esto debería dibujar un poquito acá donde hicimos esto. Esto se ha hecho recientemente en el proyecto eléctrico Mejillas,
proyecto hidroeléctrico y Guillas. Estas fotos realmente son de noviembre en 2021. Sí, hace 6 meses que estuvimos por ahí. Se hizo todo este trabajo, ¿no? Vale la pena decir dónde se ha hecho. Esto también, esos taludes, y esto, la dificultad fue esa, que se empezaron a hacer la excavación y se empezó a que se necesitaban los tanques, ¿no? Y claro, una vez se hizo toda la excavación, se demostró y se vio que se necesitaban los pernos de anclaje, su colocación es mucho más difícil. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? A medida que excavamos una banca de 53 metros, ¿no? Excavo la banca y calculo bien dónde tienen que estar mis pernos. Desde la plataforma de la excavación abajo, coloco mis pernos sin ninguna dificultad, acabo todo eso y voy a continuar la siguiente excavación hacia abajo, ¿no es verdad? Entonces la forma lógica de hacer, y con un equipo más tradicional no se necesita equipos especiales y tener a la gente colgada ahí encima del talud y excavado para colocando los pernos. Pero aquí ustedes pueden ver claramente es un perno largo. Aquí un elemento de separador, pero tenemos que protegerlo muy bien. Además, aquí están tratando de introduciéndolo ahí manualmente, tiene que ser, pues no podemos usar más equipo, introduciéndolo al hueco respectivo, ¿no? Aparte de ese trabajo que se ha hecho, era necesario además garantizar la integridad de la superficie excavada. Macizo rocoso bien alterado, muy fracturado acá, entonces tuvo que colocar aquí una capa de hormigón proyectado, donde primero se colocaba la malla, una malla electrosoldada de Phi 6 y una distancia de 15 por 15 centímetros, las barritas, y recién entonces aplicar el hormigón proyectado, ¿no? Ese es el final. Nuevamente les digo, esta obra también uno la va haciendo cuando va bajando. La excavación es mucho más sencillo, ¿no? Porque aquí después hay que colgar gente, se hace mucho más compleja la construcción y no es lo más adecuado, pues, como tal. El caso de, mira, aquí estas últimas ilustraciones no he puesto dónde es, una barbaridad. Y que es necesario siempre decir dónde está, ¿no? Esto es carretera CBB Santa Cruz. Ese es portal 2003 en la carretera en Sillar, ¿no? No, aquí tal vez voy a aumentar algo más. Miren, no he colocado esto aquí. Sí, no tiene usted una idea. ¿Dónde se han hecho estas fotos? Y lo que se ha construido, ¿no? Aquí está, acá abajo está el portal. Se han hecho bermas, evidentemente, si ustedes se fijan. Aquí, cuando es sobre todo túneles, sí tenemos que tratar de impermeabilizar totalmente. Y aquí su canaleta, ¿no? De drenaje, ven ustedes. Y si ven ustedes esos tubos aquí externos, se los ven feitos, ¿no? Bueno, no fueron necesarios porque aquí hay drenes horizontales. Y para que el agua que está drenando, que se va drenando por esos drenes horizontales, se puso aquí tubitos de PVC de 4 pulgadas para que el agua no chorree por toda esta superficie, sino caiga directamente en la canaleta aquí. Que si ustedes se fijan, la precipitación aquí es grande, entonces hay que dimensionar por una canaleta con una capacidad adecuada, ¿no? Para poder evacuar unas precipitaciones intensas. Se hizo todo el análisis hidrológico, hay que hacer necesariamente para poder estabilizar todo esto. Además, aquí se usaron evidentemente vigas, hormigón y anclajes pasivos, o sea, lo que llamamos bulón, se han colocado acá para estabilizar toda esta parte que inicialmente
se derrumbó pues durante la construcción, cuando estaba en plena construcción el portal, se había empezado a construir ya la parte subterránea, hubo un derrumbe grande acá, de toda esta parte. Bien. Y esto es lo que más o menos tenemos que hacer, que nos ofrece William Ma, o sea, el mismo libro que le da como ejemplo. Y esto ha funcionado en muchos lugares, los drenes horizontales, incluso pozos verticales y una galería de drenaje. Esto sí funciona de verdad. Y desde la galería de drenaje, ¿no?, que tiene además su canal colector de drenaje, porque va cayendo agua, tiene que evacuarse todas las aguas de los drenes horizontales que podamos tener aquí. Incluso aquí se solicitan y se dicen pongan drenes horizontales en abanico, o de drenes, pues no horizontales, perdón, drenes en abanico sobre todo, ¿no? Garantizar que no se instale aquí prisiones de poros que van a hacer un efecto, van a tener un efecto de inestabilidad de la excavación como tal, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes todo el trabajo que tendríamos que hacer, ¿ah?, para poder resolver el problema y garantizar la estabilidad, ¿ya? Esta cuneta de drenaje superficial, es decir, es bien importante, porque tiene que evitar que todas las aguas que vienen de arriba entren a la zona, al subsuelo, al terreno, al macizo rocoso que está ahí al lado de la superficie de excavación, ¿no es verdad? Entonces hay que hacer este trabajo y evitar entonces la colectividad que pueda entrar en la parte superior de grietas de tensión que se puedan dar. Eso sí es importante, ¿ya? Drenes subhorizontales, los pueden ver aquí mejor, y aquí los pernos. Esto es también podría copiar esto de lo que he escrito acá. Esto lo copiaría ya. Y esto tiene que estar acá. Tal 3 también. Ya está todo listo y mire, ya empezó a estar revegetado, se ha revegetado todo el talud. Esto está ya muy bien y se va a mantener así. Aquí está la cuneta, que ha hecho suficientemente amplia, la verdad, con sus pernos de anclaje respectivos. O sea que son obras recientes que yo espero que ustedes, y he visto que se habían hecho algunas visitas a la obra. Espero que hubieran ido ustedes con esas visitas. El año pasado, cuando ya la pandemia no estaba tan dura, he visto que sí se ha ido al sillar. He encontrado varias veces el grupo de estudiantes, no necesariamente en nuestra carrera, aunque había también algunos de nuestra carrera. Creo que los ingenieros mecánicos han visitado más este tipo de obras que son más características para los civiles, ¿ya? Bien, lo que nos falta aquí es hacer un par de ejercicios, pero les digo de que hay que acostumbrarse. La tecnología es tan importante como los numeritos, los modelitos que vamos haciendo, ¿no es verdad? Y aquí vamos a acabar este capítulo 8 y tenemos tiempito, tenemos que no ganar tiempo, el tiempo nunca se gana, ¿no? Sino compensar un poco, porque les debo clases. Entonces voy a entrar a buscar capítulo 9, que debo tenerlo aquí. A ver cómo. Un ratito, buscaré aquí. ¿Dónde está esto? Que es bien largo esto. Sí hay. Ay, ya. Entonces, hablemos, tenemos que... Sí, gracias, muchachos.
dedicar un poco de tiempo a la parte esta de excavaciones superficiales. Bueno, sensacional sería si no va a haber mucha pandemia, si todavía haríamos una visitita a alguna obra bastante cerca donde puedan ver algunas de esas cosas. Incluso, tal vez, no sé si ya, ¿han visitado el sillar? ¿Algunos de ustedes? ¿O muy pocos? Yo no, la verdad, quisiera ir. No ha visitado, no han ido. A ver, algunos manifiestan, ¿nunca han ido a visitar el sillar? No iré. Nadie. A ver, No, ¿alguien que ha ido al sillar? Que se manifieste de los que están presentes. Nadie. Ya. Si nos da el tiempo y la pandemia sigue así suavita, podemos coordinar. Yo veremos, a ver, hablaré con el director de carrera y para ver la parte administrativa, sobre todo el asunto de seguro, ¿no? Esto es lo más crítico ahorita para hacer visitas de obra. Alguna vez hemos comprado los seguros por un día, día y medio de salud y de accidentes, pues, porque la universidad no se responsabiliza de eso, pues, ese es el problema, ¿no? Pero hablamos de las excavaciones subterráneas, ¿ya? Darles también un buen pantallazo con unos taludes y los modelitos sencillos que estamos haciendo, y yo me comprometo, de verdad, vamos a organizar estos días un par de prácticas. Vamos a aprovechar que el día jueves, creo, es feriado en Bolivia, el Corpus Christi, creo, sí. ¿no? El jueves no va a haber clases, supongo, y aunque yo tengo que ir a una obra, a ver, tengo problemas, una presa, tengo que ir a ver urgente, ya le he abandonado, como los he abandonado ustedes, he abandonado 2 proyectos, pero tengo que estar presente, necesariamente. Pues no es lo mismo charlar con la gente un rato y saber qué ha pasado, ¿no? ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Este es lo principal, ¿ya? Después de una introducción, me gusta perder el tiempo, yo diría perder el tiempo, pero creo que no es entusiasmarlos a ustedes con algunas obras actuales prácticamente que estamos haciendo y que se van a hacer en el país, ¿no? Tenemos que hablar de los principios básicos, fundamentales, esa filosofía, si quieren ustedes, para hacer el diseño de las obras subterráneas, y hablar del diseño estructural activo, muy importante ahora, que no solamente es para túneles, sino para toda geotécnica en general, con sus diferentes fases. Vamos a hablar del equipamiento que tiene que tener un túnel carretero, nos interesa ver el túnel carretero, costos y presupuestos, tenemos que hablar un poco de túneles, análisis de riesgos y el cronograma y tipo de contrato que se tiene que manejar para este tipo de obras subterráneas, ¿no? Bien, túneles que tenemos recientes, este ya es un viejo, porque el túnel San Rafael de 1.320 metros en La Paz, Caranaví, ve algo, no he colocado aquí el año, ¿no? Pondré aquí atrásito, el año. Este entró en funcionamiento aproximadamente en 1996. ¿Ya? Yo no participé en este túnel, en este diseño de este túnel. Y Pati Muyopampa sí he participado. Y recién se está reiniciándoselo. Esta foto es de fines del 2017. Mire, han pasado 4 años. En construcción. Sigue en construcción. Yo poder visitar esta obra con ustedes sería interesante. Ha estado ya mucho tiempo parada con muchas dificultades, lamentablemente, en construcción. O sea, y tal vez voy a poner aquí la construcción hasta el presente, ¿no? Esto empezamos en 2015. Voy a hablar un poquito más de este túnel en la clase, porque tiene sus singularidades que quiero que ustedes comprendan y conozcan un poco, para después saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Creo yo, modestamente, no hay que hacer. Bueno, un túnel bien tradicional con la sección diseñada por una empresa alemana. Y aquí fíjense ustedes en este talud frontal del túnel, donde también se aplicó, y claro,
por tales de túnel, las excavaciones superficiales tienen que ser mucho más controladas y delicadas, ¿no es verdad? Aquí se hizo también toda una capa de hormigón proyectado y los pernos de anclaje que ven ustedes aquí pasivos, con todos sus bloques de anclaje, llamémoslos así, ¿de acuerdo? Claro, y son pernos que están totalmente en contacto con el macizo rocoso a través de la lechada, ¿no es verdad? Y están funcionando muy bien. Es el túnel de Ipati, que está en el camino Moyopampa-Ipati, que es la ruta Jaime Mendoza, que en el sur, eso ya es bien al sur del departamento de Chuquisaca, que une en sí los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz. Y aquí la revisión del diseño original que hicimos en el año 2008 en una empresa extranjera y nos modificó la sección para mí correcta, lo que yo llamo la sección boliviana. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? Con aproximadamente 9.6. Y aquí, por razones que se aceptó, se aumentaron 2 metros más al ancho. En lugar de 9,6 se llegó a 11,6 con esta fórmula, y que tuvo muchos problemas esta obra, ¿no? Esa fue la visita de uno de los grandes expertos mundiales de túneles, el profesor Johann Golser, de Austria, con quien yo trabajé, fue mi profesor guía en Austria en los años mozos cuando estudié allá. Aquí está el profesor Golser, nos visitó esa vez en Bolivia y pudimos investigar y ver las dificultades que tenía este túnel, que no ha sido todavía concluido, faltan unos 200 metros de excavación, ¿no? Creo que están ahora ya preparando la licitación para el financiamiento. La CAF ha dado el dinero, un montón de dinero. Este problema, podría hablar mucho tiempo yo sobre este túnel y las dificultades que se ha tenido, no solo en diseño, sino en la construcción. Algo vamos a hablar con ustedes en la clase, ¿ya? Bien, pero de todas maneras, vamos un ratito a esta parte introductoria y vamos a hablar en esta clase sobre todo de los túneles caseteros, ¿ya? Muy poco de túneles hidráulicos, aunque se está haciendo mucho túnel hidráulico, también no se olviden. Están en plena construcción, están ahorita en plena excavación los túneles hidráulicos del proyecto Miguillas, que sería formidable que puedan visitar ustedes. No sé cómo está ahorita, voy a averiguar, más cerca para nosotros sería ir a ver los túneles del proyecto Ibirizo, que están a 2 horas de camino de Cochabamba solamente, ¿no? Vamos a averiguar. Vamos a tratar, si en lo posible, vamos a tratar de organizar algo para los interesados, ¿ya? Pero bien, hablemos entonces de túneles caseteros, ¿de acuerdo? Y lo primero, lo que necesitamos inevitablemente para el diseño de nuestro túnel es evidentemente la intensidad de tráfico en el horizonte del proyecto, el famoso TPDA, ¿eh? Tráfico promedio diario anual, que ustedes estudian y aprenden esto en el curso con el ingeniero Luis Lazarte Villarruel. Espero que hayan hecho ese curso o que lo hagan. No sé si es obligatorio para todos los ingenieros civiles, pero vale la pena tener todo este tipo de datos. Vamos a definir la velocidad de diseño, ¿no? Ustedes han hecho caseteras, saben muy bien que tenemos que definir una velocidad de diseño para las caseteras. Actualmente tenemos algunas disposiciones ya acá en Bolivia. ¿Quién me puede decir para una carretera en montaña cuál es la velocidad de diseño que se está usando? ¿Quién me dice? ¿Quién me puede contar? Ustedes han hecho carreteras con el ingeniero Vera, ¿no es verdad? Han hecho diseño métrico. 30, 50 kilómetros por hora, Inge. ¿Para montaña? Creo que sí, si no me falla la memoria. De 50 a 60. 50 a 60, yo creo que ahorita estamos ahora con eso, ¿no? Aunque hay lugarcitos donde tenemos que romper la norma, pues la topografía no nos permite irnos más allá de 30 a 40, ¿no? Cuando no hay otra forma. Es verdad que el diseño geométrico en esta parte tan accidentada del país es un problema serio, ¿no? Sobre todo, no se olviden que tenemos que bajar de grandes alturas a las pampas de mojeñas o las pampas chaqueñas, ¿no? O sea que es una bajada tremenda que tenemos que hacer, y con la topografía que tenemos nos vamos
limitando, pero yo estoy seguro que ya no me acuerdo la última norma, aunque no participé yo en esa norma, ese volumen de la norma, pero deben estar entre 40 y 60, yo creo, 50, 60, debe ser la velocidad más o menos para las carreteras de montaña, que es donde más problemas tenemos y tenemos que dar más atención, ¿no? ¿Verdad? Y donde además entran también los túneles como tal, ¿no? La velocidad de diseño en túneles, si la tomamos, vamos a adoptar nuevamente un 60 kilómetros por hora para túneles. Depende de las condiciones que tenga el camino definitivo. Por si yo tengo un camino de 60 kilómetros por hora, no puedo hacer mi túnel para 80 y 90, ¿no? Que no tiene sentido, ¿no? El carácter de la carretera es importante, ¿no? Si va a ser está en la red nacional, internacional, nacional o departamental. Y la altura máxima de los vehículos. Eso sí tenemos que definir muy bien, ¿ya? En base que ya no se les presente yo acá, no presente esto. Hice yo alguna vez, hicimos un estudio bien detalladito donde comparamos normas de varios países para definir lo que íbamos a adoptar acá en el país sobre, por ejemplo, el ancho del carril. Y sobre todo un estudio francés muy bien elaborado de la CETU. CETU es el Centro de Estudios de túneles en Francia, hicieron un estudio muy detallado y llegaron finalmente a la conclusión, pero esto era hasta 90 kilómetros por hora, que contra un ancho de la calzada misma de 3,5 estaríamos con la seguridad necesaria ya para carreteras internacionales y 2,25 metros para túneles departamentales. La altura, que es parte del gálibo, libre de 5 metros, ya para túneles en carreteras, y 0.10 de revancha, por lo menos, para recapamientos internacionales y nacionales, y 4,60 metros para túneles departamentales. No estaba mal, ¿no? Algunos me dicen, no, ¿por qué no adoptas para todos los túneles en todo el país? Bueno, si hubiera plata y si estuviéramos nadando en plata, si hubiéramos hecho todo bien con el gas, claro, teníamos altas reservas de gas, teníamos otra vez un montón de dinero, podríamos haber dando el lujo de seguir, ¿no? No sobredimensionando, sino dándonos más seguridad en las obras, pero no es el caso, ¿no? Y vamos a adoptar además, de acuerdo a la experiencia internacional, un ancho mínimo de la acera, que es una franja de emergencia de 1 metro, y un arcén mayor a 0.3 metros. El arcén es cabalmente una zona de transición entre la calzada, o sea, el carril, y la acera como tal. Y últimamente les digo, según las normas francesas nuevamente, están pidiendo que no introduzcamos diferencias de altura entre la acera y la calzada, que eso es motivo más de accidentes y de peligro. O sea, hay que marcar muy bien, hay que poner unos dispositivos especiales, pero no hacer la diferencia de altura entre calzada y acera. Es la última norma que ha salido. Entonces, nos hemos quedado con estos datos, ¿ya? Lo que llamamos la sección boliviana, 9,60 de ancho total y un gálibo de 5,10 metros, ¿ya? Anchura total de la plataforma es 2,60, altura libre 50 y la revancha por recapamiento nos damos 10 centímetros más, ¿ya? Eventualmente se puede, evidentemente, de esto sacar toda la capa, esa rodadura que hemos puesto en un túnel, que normalmente hay una losa, es una capa rígida, pero tiene una capa de desgaste, si quieren ustedes, ¿no? Pero sin sacar de funcionamiento el túnel, no nos podemos dar lujo. Entonces, una revancha por el recapamiento. Y los túneles interprovinciales tendrían entonces estas dimensiones, ¿ya? Es para el predimensionamiento, digamos, de los túneles y para los análisis. Si nosotros comparamos ahora lo que habíamos hecho hace más de 10 años y lo que recomienda la última norma colombiana del 2021, donde han trabajado mucho más gente, donde los colombianos nos dan cátedra, les digo, muchas cosas, y en túneles tienen una gran experiencia, siguen haciendo un montón de túneles. Los colombianos tienen los mismos problemas que nosotros en sus Andes y tienen más problemas todavía, yo creo, porque son 3 barreras que tienen de los Andes. Aquí nosotros por lo menos tenemos 2 nomás.
Pero esos son los datos y aquí quiero compararles para mostrarles lo que habíamos adoptado en Bolivia y lo que se ha adoptado recientemente y se recomienda en Colombia. Colombia al final tiene un ancho un poquito inferior al nuestro, ¿no es verdad? De 10 centímetros, porque toman un arsén o sobre ancho, el arseno sobre anchito de 5 centímetros menos de lo que nosotros habíamos previsto. Por lo demás, todos estamos iguales. O sea que hace 10 años, 2008, incluso ni siquiera hace 10 años, hace 14 años, imagínense, una publicación que hice para un estudio, hice cabalmente ese análisis, nos adoptamos estas dimensiones que han sido ratificadas por Colombia. Yo les voy a mandar, de todas maneras, para los interesados, no quiero que estudien, pues no es para ayudar. La guía, estoy anotando, enviar, pero creo que está ya en el Meet Google, en Classroom, Meet Class o Classroom, creo que ya está. Norma, guía, no es norma, guía colombiana. Mire que ya va a tener un año, ya tiene un año, ¿no? Es muy buena, yo recomiendo ese documento. Yo, después de leer este documento de Colombia, he dicho, no vale la pena que gastemos plata haciendo nuestra propia norma, pues vamos a tener que plagiar y copiar un montón de la norma colombiana. Mejor usar la colombiana y se acabó, ¿no es verdad? Es más práctico, seamos prácticos. Y está un montón de conocimiento colombiano en condiciones geológicas muy parecidas a las nuestras. Esa sería nuestra sección, ¿ya? O sea, la sección que estamos proponiendo, donde sí tiene que haber variantes y hay que estudiar muy bien la parte de drenaje acá. Enseguida les voy a mostrar un poquito algunas otras cosas más como tal. Es una sección casi compuesta, ¿de acuerdo? No, bueno, el ancho de la plataforma es dominante para nosotros y partiendo de este ancho de la compuerta, entonces vamos a tener aquí una sección que no es tipo baúl, fíjense ustedes. Es la mejor sección que es de origen austriaco-alemán, más austriaco está, donde se trata de evitar cambios bruscos en el perímetro de excavación, que es donde se concentran los esfuerzos y crean problemas de estabilidad o inestabilidad, si quieren ustedes, ¿no es verdad? Es una sección doble donde la parte superior en sí tiene un radio continuo, ¿ya? Y la parte inferior es el doble del radio. No sé si tengo una figurita para mostrarles que el doble de ese radio, aquí tenemos entonces, eso 9,6 llegaba a 5,1 si no me equivoco. Entonces a partir de este punto son dos otras paredes que las hacemos también curvas con un radio de 10,2 metros. Es la diferencia de los túneles que han venido a diseñar y se ha construido en Bolivia también por los brasileños que toman una sección simplemente baúl y a partir de este punto baja una pared recta. Baja aquí una excavación totalmente vertical. Es lo que hacen los brasileños. Típico, por ejemplo, ver el túnel de la cuesta de Sama y los túneles que hay de ida hacia Tarija Bermejo, ¿no? Que se han hecho con la ingeniería y conocimiento de colegas brasileños. Bueno, cuando hacemos una sección de este tipo, siempre vamos a pensar en que tiene que haber una ventilación, espacio suficiente para la ventilación, tiene que haber cierta tolerancia, ¿verdad? Y vamos a definir líneas bien claras, teóricas, porque enseguida vamos a tener que hablar un poco más de esto después, ¿no? La línea teórica de excavación, esa línea de intra 2, ¿no? Y un espesor determinado del hormigón armado. Ahora tenemos una cierta disputa porque se han reformulado los diseños de otros dos túneles que se tienen que construir en la línea Jaime Mendoza, antes del departamento de Chuquisaca, antes del túnel en construcción de Kawasi, donde nos proponen colocar de todas maneras un revestimiento de hormigón hidráulico de 30 centímetros de ancho. Eso significa que el costo del túnel se encarece un 30%. Y ahorita no tenemos un precio fijo para
los túneles, les digo, estamos en una encrucijada porque el túnel Incahuasi ha conducido a una serie de descalabros financieros donde no se ha construido el túnel totalmente, faltan 200 metros, falta todo el detalle, toda la parte, la obra fina, diría yo, ¿no?, del túnel, incluyendo la carpeta asfáltica, los sistemas de drenaje, sistemas de ventilación, sistemas de monitoreo, sistemas de iluminación, sistemas de control, todo sistema escala. O sea, tiene un montón de otros elementos un túnel y se gastaron ya todo el presupuesto que había en ese entonces, ¿no? 20 tantos millones de dólares. Ahora necesitamos más de 20 millones de dólares para concluir el túnel. O sea, el túnel nos va a salir más del doble. De eso vamos a hablar cuando hablemos un poco de costos. Bien, ¿qué tenemos básicamente entonces nosotros en nuestra norma, el manual ABC del 2008, que fue en cierta manera inspirado en la norma chilena? Y se decía que se definían 4 tipos de túneles, de tipo A al tipo C2, ¿ya?, donde se daba un TPDA como criterio fundamental para la elección del tipo de túnel y la longitud del túnel. Llegaban hasta 6 kilómetros. Aunque ahorita les debo decir que el túnel más largo que hemos hecho es 1.320 metros, que es el túnel de San Rafael, que les he mostrado, ¿no?, que sale de Camino a La Paz, Caranavi, y la longitud y los tipos diferentes, y además hay una relación directa. Se han asumido acá el tránsito hora punta, según esta norma nuestra del 2008, que ya debería ser seguramente revisada. Son estos los tráficos que se toman en cuenta como tráfico de hora punta, como tal, y los diferentes tipos, ¿ya? Y bueno, en la norma no se da claramente el tipo que vamos a usar en dimensiones acá, pero esta clasificación se la hace sobre todo para determinar bien el equipamiento que tiene que tener el túnel, ¿no? Donde lo negrito es obligatorio y lo blanquito es no sé si que eso casi no salga. Bueno, aquí va a salir, yo creo, en la impresión como tal, ¿ya? Pero fíjense entonces todo lo que voy a necesitar, y esto se ha hecho aún mucho más grande. Si nosotros vemos un poco lo que la guía colombiana reciente, ¿no? Entonces ellos evidentemente, nos parecemos en cierta medida, toman con el transporte diario. Ojo, aquí nos dice tránsito promedio diario anual por carril. Aquí no me decían si era por carril o la carretera entera. Tengo que suponer que era por carril. Y los diferentes tipos de obras, de tipo de túneles para carreteras que está en la norma esta colombiana, ¿de acuerdo? Y en función a la longitud del túnel. Nosotros íbamos solo hasta 6.000 metros, ellos se van hasta 20.000, o sea, 20 kilómetros incluso, ¿no? Con los diferentes tipos de túneles que solicitan ellos que se hagan. Y para cada uno de los túneles, pues, presentan un cuadro mucho más detallado que el nuestro en lo que es la iluminación, la ventilación, comunicación, control de tráfico, automatización, detección de incidentes. Fíjense lo completo que es esta norma colombiana. Control de incendios, energía eléctrica, estructura de emergencias, detección de incidentes, control de incendios, ráncata. O sea, fíjense lo que tiene ahorita el manual de túneles de carreteras de los... Bien, no vamos a hacer mucho, estamos en geotecnia, pero es bueno que tengan los antecedentes, ¿no es verdad? Y todo lo que es obligatorio y todo lo que no es obligatorio. Eso sí es importante y es bueno tener este documento. Y va a tener entonces también la guía, no lo llaman manual de túnel, no guía, manual, donde además han participado
expertos de otros países, sobre todo han participado también los expertos austriacos, que tienen tanta experiencia en túneles, han participado en la redacción de este manual de túneles. Otro manual de túneles de carretera muy bueno, creo yo, en castellano, es el manual mexicano. Aunque este es mucho más reciente, más interesante para ver. Algunos de esos aspectos los vamos a tener que revisar en esta clase, ¿ya? Es bueno que los tengan. Bien, y esa es la sección que les decía que nos proponen para el túnel Incahuasi. Bueno, si se fijan ustedes, aquí ni siquiera 2 metros, 2 metros 16 más aquí de ancho. Una sección totalmente ilógica, sobre todo porque no era necesario. Tenemos en esta carretera, tiene tantos retrasos ahora, pero teníamos un TPDA de alrededor de 700, 800 unidades por día en horizonte del proyecto. Imagínense entonces, muy poco, ¿no? Para poder haber introducido este ancho acá. Y sí hicieron algo interesante acá. Creo que he puesto acá la sección, la sección nuestra, que es esta, el sistema de drenaje, han cambiado. Me parece interesante, porque nosotros pensábamos acá un sistema de drenaje a la francesa, donde hay 2 sistemas. Un sistema muy especial que es para evacuar cualquier derrame dentro del túnel, dentro de la plataforma de la carretera del túnel, que sea peligroso, inflamable, ¿no? Y el tren de las aguas subterráneas. Pues claro que este sistema también serviría para sacar cualquier, aquí no hay precipitación del túnel, en realidad no puede ser un sistema de evacuación de aguas pluviales, de ninguna manera, ¿no? Y el sistema separado. Lo que han hecho aquí la empresa que vino a revisar el diseño, propuso un dren, colector de drenaje de infiltraciones, aquí al centro, ¿ya? Y un colector de vertedor y calzada, aquí separado. Pero 2 sistemas de todas maneras, pero aquí sin ningún detalle de cómo se introduce los vertidos sobre la calzada, eso sí es muy importante y tiene que haber necesariamente el sistema, ¿no? ¿Verdad? Ojo, aquí fíjense muy bien, la pendiente tiene una sola dirección, no tengo aquí la espalda de pescado, no de un lado y al otro. Aquí tengo una sola pendiente hacia un solo lado y están en líneas rectas, están rectos. Eso no tiene nada que ver, este peralte, digamos, no tiene nada que ver con la geometría horizontal del túnel. Tenemos que garantizar que cualquier cosa que caiga aquí, que cualquier derrame sea evacuado y lo más rápido posible. O sea, el sistema, a mí no me cuadró mucho. Aquí sí, concentrado. Nosotros teníamos 2 tubos de desagüe a cada uno de los 2 lados. Aquí ellos colocaron uno solo para el drenaje colector de drenaje con una capa, evidentemente aquí granular bien seleccionada, ¿no? Aquí necesito tener una capa bien seleccionada de drenaje para drenar todas las aguas que puedan venir. Eso tenemos que tomar en cuenta. Bueno, y evidentemente si aquí respetaron la idea que teníamos de tener el hormigón de sostenimiento y otro hormigón de revestimiento definitivo, también de hormigón avanzado, como tal. ¿Ya? Bueno, eso me encareció mucho la obra, porque me hizo un ancho mucho más alto, mucho más grande. Como les decía, fíjense, aquí son 11,60 metros, que ha dado dificultades en cierta medida. Y esto es lo que proponen, todavía no está licitada esta obra, está revisada, Túnel Casaderos, donde si se fijan ustedes cada vez soluciones un poco diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparte de la acera que tendría que alojar todos los ductos para todas las instalaciones eléctricas y de señalización y de comando y de protección, ¿no? Van variando de acuerdo al diseño que uno va dando. Aquí sí, en que también fue revisada por una empresa española,
Si toman una caja de drenaje y rompe juegos, que no lo que nosotros habíamos propuesto en Bolivia, pero bueno, pero tiene su lógica, ¿no? Un poco diferente a lo que me proponen acá, que no me dicen cómo van a captar todas estas aguas. Y ojo, esto está muy bien hecho, porque esta ranura tiene que ser totalmente continua. O sea, yo no puedo esperar que las aguas que caigan acá, o no, fluidos peligrosos, caigan aquí, vengan al extremo inferior y tengan que correr sobre esta superficie antes de poder ser evacuados y sacados a través de ese ducto, ¿no? O sea, esto tiene que ser algo continuo, es una ventana continua, tiene que ser en este caso una franja continua a lo largo de todo el túnel. Pero hay que protegerla muy bien, porque no entre basura, qué sé yo. Y además aquí tienen que tener otro tipo de capa, de sistemas de rompejuego, ¿no? Para evitar de que cortar el juego cuanto antes. Es la sección que se propone para el túnel. Entonces, casaderos, les doy también a ustedes esto para que estudien, vean e investiguen como tal, ¿ya? Si hablamos rápidamente de túneles hidráulicos, bueno, es un túnel típico de este tipo. Este ha sido construido ya en los años 70, puesto en funcionamiento en los años 80 con muchas dificultades. Todo un sistema de inyecciones que se había colocado acá, ¿no? Para el túnel son pequeños túneles, 2,8 metros de diámetro, o túneles que se han propuesto y han cambiado. ¿Cómo? Han cambiado las dimensiones de este túnel ahora, han sido modificadas, ¿ya? Son los túneles que están construyendo actualmente. Eso era una de las propuestas del diseño inicial de los túneles hidráulicos de la central de Miguillas, en Humapalca. Así, lo que digo. Bien. Esto han debido ver algunos de ustedes, es el portal del túnel hidráulico de la central de Iberizu, ¿no es verdad? Aquí, este túnel ya ha sido totalmente excavado, 6,3 kilómetros, 3,8 metros de diámetro, y esta es la manga donde se mete aire durante la construcción, ¿no? Bueno, eso marcha. Si bien el proyecto tiene retrasos, pero está marchando, se está haciendo. Fíjense ustedes, saqué todo ese detallito, nuevamente los pernos de anclaje y el hormigón proyectado, ¿no? Fue muy difícil. Complicado fue crear las condiciones de ese portal para construir este túnel, y todo se tiene que construir la toma respectiva. Un ejemplo clásico les muestro aquí de lo que es un túnel para la aducción de aguas potables, ¿no? Ojo, que estamos empezando la construcción de túneles para agua potable en la ciudad de Sucre. O sea que es un túnel de 5 kilómetros, creo que se los voy a mostrar aquí enseguida, donde se hace el túnel, evidentemente, y dentro del túnel se coloca la tubería respectiva. Claro, hay situaciones orográficas complicadas, insalvables. Lo mejor es hacer un túnel y colocar el tubo de aducción dentro del túnel. O esto que fue construido en los años 20, 30 en Austria, como tal. Si ustedes se fijan, las dimensiones son muy pequeñas, un ancho de 2 metros y aquí una altura de 2,73 metros. O sea, todo esto tenía que ser hecho necesariamente manualmente, ¿no es verdad? Y este es el túnel que se propone ahora para los túneles de Ravelo, para el sistema de agua potable de la ciudad de Sucre. Miren, la base de 3,17 metros y una altura completa de, son 5, súmame esto, son 75, 55, 130, 3,3 metros de ancho, de alto, ¿no? 3,3 metros de ancho. Y si ustedes se fijan, nuevamente se sigue la lógica de evitar esas paredes verticales en el túnel, ¿no es verdad? Aquí tienen la primera parte en un medio círculo y después aquí estas otras paredes no son verticales. Claro, para el constructor lo más fácil sería hacer esto vertical, ¿no?
y no darse el trabajo de darle toda esta forma. Bueno, pero es así. Y aquí son el conducto necesario para llevar las aguas. Si se fijan ustedes, la sección hidráulica neta es pequeña, pero necesito pues una sección mucho más grande para la construcción. Sobre todo tengo que tener el conducto de ventilación durante la construcción, ¿no es verdad? En este caso, esta sección, para los túneles de Ravelo, va a tener una sección de excavación de 10 metros cuadrados. O las secciones que tenemos para los túneles carreteros van a 70, 80 metros cuadrados, mucho más grande. ¿Ya? Bien. ¿Qué tenemos como introducción? Ahorita hemos hablado rápidamente de dimensiones. Y bueno, como resultado de toda esta primera introducción, simplemente debo decirles que la construcción tenemos que planificarla y las dimensiones, alturas, anchos, todo lo demás, considerando dos aspectos. Todo lo necesario y los volúmenes que necesitamos para tenerla durante la construcción y después durante la operación y mantenimiento, ¿no es verdad? Porque esa sección sería más que suficiente para nosotros, ¿no? En el Sucre Ravelo, ¿no? Pero les digo, esta sección tendría que ser hecha a mano, con mucha dificultad para poder colocar la manga. Pues miren, si yo tengo que colocar aquí solamente mi manga que tiene un diámetro de 0.8, más o menos, 0.8, me ocuparía más la mitad del túnel. ¿Y por qué? Porque la longitud del túnel me obliga a tener esa manga de 0.8 metros de diámetro para tener el aire fresco necesario durante la construcción. Y aquí yo estoy hablando de un túnel de 5 kilómetros de largo, ¿no es verdad? Bueno, entonces el dibujo original, el diseño original de una vez daré una clase, cuando hagamos en la materia de hidroelectricidad, que va a ser muy importante en Bolivia. Tenemos que hablar de todo esto con mucho detalle porque a la larga vamos a tener que aprovechar más el potencial hidroeléctrico que tiene Bolivia. No se olviden que ya hace los años 80 y los años 90 y después han seguido seguramente actualizando el Plan Nacional de Electricidad y además los estudios con más información, más datos, más precisos del potencial hidroeléctrico que tiene el país, y tenemos un potencial hidroeléctrico técnicamente aprovechable y tal vez económicamente aprovechable de más de 40.000 megavatios de potencia. Y actualmente no pues tenemos una miseria, ¿no? Tenemos apenas, si sumo todo lo que tenemos en el país, no debemos llegar a 1.200 megavatios, que se va a incrementar sustantivamente con la potencia de Miguillas y 291, no, Miguillas un poquito creo que es, sí, 300 megavatios y Virizos 290 megavatios. O sea que nos falta mucho. Tenemos un potencial impresionantemente grande de hidroelectricidad en el país. Y bueno, lamentablemente en los últimos años nos hemos dedicado más a hacer plantas rápidas térmicas a gas y ciclo combinado, pero quemando gas. Resulta que tenemos las plantas y ya no hay gas. Y tenemos las plantas térmicas que trabajan un par de horas, ¿no? Al día, si es que trabajan. Además, o sea, que es un problema serio, ¿no? Eso, pero en el futuro y ustedes van a tener que trabajar mucho en sistemas hidroeléctricos como tal. De eso estoy seguro. Bien, o sea, todo esto, y esto es de la hidráulica, ¿no es verdad? Aquí vamos a hacer toda la hidráulica necesaria para las obras. Pero aquí les he dado un pantallazo que necesitamos túneles en todas partes. Necesitamos túneles para carreteras, necesitamos túneles si es que hacemos nuestro famoso cordón bioceánico para línea férrea. Necesitamos túneles para las plantas hidroeléctricas. Necesitamos túneles para provisión de agua potable para las ciudades. O sea que son obras y en el futuro sin duda vamos a tener que pensar también en cavernas, ¿no? En cavernas para depósito de ciertos productos y finalmente, bueno, ya estoy soñando un poco,
los metros, que alguna vez vamos a tener que tener en Santa Cruz un metro subterráneo, ¿no? Que son otras condiciones porque ahí sí no tengo roca. Es un suelo granular cuaternario que tiene sus complicaciones, pero son obras subterráneas también. O sea, hay mucho futuro en en el país. Yo pienso que ustedes tienen que ver de que lo que están estudiando ahora aquí, estamos charlando, tiene un futuro tremendamente grande, y el éxito de todo eso estará basado en la buena formación de ustedes y conocimiento muy sólido que puedan tener de las ciencias físico-matemáticas, ¿no? Eso es importante. Rápidamente esto son los mecanismos de estabilidad en las excavaciones subterráneas. Y vamos a tomar un poco los tantos mecanismos diferentes que tenemos, según Loring, ¿no? Cuando tomamos la relación entre la resistencia del macizo rocoso y los esfuerzos in situ, ¿no? Los geoesfuerzos como tal, ¿no es verdad? Y por otra parte, tomamos cuál es la calidad de ese macizo rocoso, ¿no? Desde muy masivo, bloque, o sea que fracturado con bloques muy heavily jointed, o sea, muy fracturado, lo diríamos así, crushed, totalmente fracturado, y además que esté en donde se pueda ver fallas de corte como tal. Y vamos a tener entonces una serie de posibilidades de comportamiento. Lo que más nos va a preocupar a nosotros es aquí, sobre todo cuando tenemos comportamientos de squeezing que están aquí, ¿no? Que ya hemos tenido en Michicune, algo hemos tenido con el túnel de trasvase en Michicune de 19,2 kilómetros, ¿no es verdad? Pero fenómenos de squeezing, bueno, vamos a ir charlando sobre todos estos fenómenos y vamos a ir identificándolos en la medida que vamos avanzando un poco en la materia, ¿ya? Lo primero, quiero charlar con ustedes sobre los principios básicos, los aspectos un poco de doctrina, diría yo, de una obra subterránea. Y para eso vamos a echar mano a lo que definió el profesor Müller, Leopold, que fue uno de los grandes promotores de la mecánica de rocas en Austria y de las obras subterráneas también, ¿no? El señor que realmente dejó una enseñanza muy grande y nos propone esos principios básicos que tenemos que aprenderlos. O sea, es decir, aquí no hay matemáticas, es cuestión de entender un poco de qué es lo que estamos viendo. Y él hace esto a la luz de la comparación entre lo que era antes, cómo se construía antes. Estoy hablando antes, hasta principios del siglo XX, década 20, 30 incluso, y lo que se hace ahora, ya sea aquí primero entonces, ahora, antes, ¿ya? Primer gran principio que tenemos que tenerlo bien presente, y espero que ustedes memoricen esto de verdad hacia el futuro. Dice que el terreno es un elemento estructural fundamental del túnel, ¿ya? Y aquí esto no he encontrado todavía traducido a castellano y he mantenido la traducción original en alemán aquí, de todas maneras. Tal vez lo mejor sería borrar para no molestarles a ustedes, pero no molesta esto. ¿Y qué significa eso? Resulta que antes, y vamos a ver algunas teorías, sobre todo, y hemos visto eso en la clasificación de Terzaghi del año 1946. Eso ya tienen que saber algo ustedes, donde se considera todavía el macizo rocoso como una carga bruta. ¿Se acuerdan de la clasificación, la primera antigua que hemos visto del señor Carl von Terzaghi, el padre de la mecánica de suelos, ¿no? Donde él nos da unas formulitas en función al tipo de macizo rocoso para calcular un H, ¿se acuerdan? Un HP de la carga, que es la carga muerta que había que considerar para calcular el sostenimiento
¿no es verdad? Porque no se comprendía todavía cómo funcionaba todo esto. Y resulta que la carga y el macizo rocoso era para en ese entonces un fastidio. Y de acuerdo a las teorías, a la concepción de esa época, se necesitaban unos sostenimientos tremendamente sólidos y fuertes, como se muestra acá. ¿De acuerdo? Actualmente, no. Actualmente necesitamos un sostenimiento ligero, porque es muy ligero, sobre todo basado en hormigón proyectado. De eso vamos a hablar mucho más después, ¿no? Y además los famosos pernos de anclaje, los bulones, ¿no? Pero lo principal es suponer y decir, el terreno es el elemento estructural fundamental del túnel. O sea, es parte del túnel, es la materia prima que usamos para hacer el túnel. Lo único que estamos haciendo es retirando parte de ella, nada más, ¿ya? Segundo, principio básico. Se debe tratar de conservar la resistencia original del terreno. Hay que conservarla. ¿Qué significa eso entonces? Que tenemos que evitar, sobre todo, que el macizo rocoso se afloje mucho, porque una vez se afloja y nadie lo para y se viene para abajo, ¿no? O sea, hay que tener métodos constructivos, ven ustedes, aquí entra mucho la parte constructiva, que nos va a permitir evitar que haya este aflojamiento del macizo rocoso alrededor del túnel y sobre todo con mayor intensidad en las partes superiores, en la clave, ¿no es verdad? O sea, y esto significa que tenemos que tener un procedimiento muy claro del qué y el cuándo. ¿Cuándo tengo que ponerme en sostenimiento? O sea, aquí no solamente hay la concepción de modelitos y hacer calculitos y hacer pronósticos. Tenemos también que saber cuándo y cómo hacer y con qué. Y se refiere entonces a conservar la resistencia original del terreno. Cuando yo evito de que se me afloje, cuando no hay esas deformaciones, esos movimientos grandes, los elementos que forman el macizo rocoso, voy a lograr conservar la resistencia original del terreno. Terreno aquí, anótense, significa macizo rocoso también, ¿no? Que esté claro. Tercer principio. Hay que, evidentemente, y junto con este nuevo, considerar la resistencia original del terreno, siempre evitar perder la imbricación, o sea, el sistema mismo que tenemos, no se olviden que hemos dicho, y ese es el macizo rocoso, es un Lego tridimensional. Bueno, Lego también es tridimensional, ¿no es verdad? Donde todo tiene que entrar todo bien bonito y cabalito, y vamos a evitar el aflojamiento, y así estamos manteniendo la resistencia original del terreno. ¿Ya? Tenemos que evitar, es también importante, ese cuarto punto. Todos están concatenados, pues. Cuarto punto, muy importante. Evitar estado de tensiones uni y bidimensionales. Enseguida, cuando hablemos un poco más de qué significa esto, van a comprender ustedes mejor. Pero significa entonces que tenemos que tratar de restablecer lo más rápido posible el estado nuevamente tridimensional del macizo rocoso que se tenía antes de la excavación. Pues yo estoy retirando material, ¿no es verdad? Desde ese momento aquí voy a tener entonces un esfuerzo normal principal, perpendicular a la excavación, la pared de la excavación, que va a ser igual a cero, ¿no es verdad? Es aire, presión atmosférica y cero, ¿no? Entonces llego aquí a tener un esfuerzo, un estado de esfuerzo uniaxial, que hay que evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Aplicando inmediatamente el sostenimiento, colocando ese hormigón proyectado. Por eso que el hormigón proyectado ha revolucionado la forma de cómo se construyen los túneles, ¿no? El hormigón proyectado y perno de anclaje, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a tratar siempre de mantener el estado tridimensional en el macizo rocoso, ¿ya? Y eso significa entonces evitar estados bi o unidimensionales, volver a la triaxialidad, no lo que exactamente se tenía inicialmente, pero acercarse a eso por lo menos,
Quinto, principio básico. Se refiere a activar el anillo portante, evitando la degradación. O sea que a través de cómo construimos, qué estamos haciendo y el tiempo es tan importante, se logra formar aquí un anillo portante alrededor de la obra que estamos haciendo, ¿no? Va a haber una concentración de esfuerzos de compresión, evidentemente, que me van a proteger la obra. Antes no era así. Antes, evidentemente, se tardaba mucho, había un aflojamiento total, se perdía la imbricación, construyendo todo este sostenimiento tan masivo que el anillo portante para evitar la degradación se hacía mucho más grande, o sea, había una zona mucho más grande del macizo rocoso que era perturbado en su equilibrio, ¿no? Y que nos conducía a un estado de equilibrio posterior mucho más severo, con deformaciones mucho más grandes también, como tal. O sea, el anillo portante debemos que evitar, y así vamos a evitar la degradación del material, su transformación irreversible. Yo lo pondría de segundo principio básico, que dice que la colocación de sostenimiento no tiene que ser ni muy tarde ni muy temprano. Y no tiene que ser ni muy rígido ni muy débil. Ah, caramba. Aquí está el secreto de la tunelería moderna, a decir verdad, ¿no? Hay que saber cuándo debemos colocar sostenimiento. De hecho, aquí tenemos estos ejemplos. Si yo coloco, vamos a hablar de esto mucho la próxima clase, sobre la curva de las características, donde estoy mostrando es la deformación unitaria radial, ¿ya? Y la presión de contacto. Es presión de contacto, deformación unitaria radial. Bueno, y aquí yo tengo, esa es la curva característica del macizo rocoso, ¿ya? Simplemente son conceptos que me adelanto para que comprendan este principio que está escrito acá. Bien, cuando yo coloco el sostenimiento muy temprano, ¿ya? Y lo hago además muy rígido, entonces voy a tener esta curva característica del sostenimiento. Y me va a dar entonces como conclusión primero una presión de contacto muy alta. Por lo tanto, estoy usando mucho material y un sostenimiento sumamente caro, ¿verdad? En cambio, que si yo identifico y sé cuándo voy a tener que poner mi sostenimiento, de tal manera de que el equilibrio entre el sostenimiento y el macizo rocoso corresponda a la presión de contacto mínima, voy a tener mi solución óptima como tal. Esta va a ser la solución entonces óptima. ¿Qué es lo que tenemos que ir buscando? O sea, minimizar la presión de contacto para que todo esté en equilibrio nuevamente, ¿ya? O sea, y equilibrio el sostenimiento con el macizo rocoso y con una rigidez suficiente para que la deformación sea aquella que corresponda a este punto mínimo de presión. Es así que entonces lo que hacemos ya en la construcción es definir sobre todo las deformaciones, o controlar, mejor dicho, las deformaciones que podemos tener, ¿ya? Pónganse que yo tengo aquí el tiempo exacto. He encontrado que es además experimental, le digo, que cuando uno empieza un túnel va experimentando y definiendo las cosas durante la construcción. O sea que el diseño no acaba pues después de que tengo planitos, he hecho algunos cálculos y he aplicado algún modelo matemático, algún programa macanudo como se hace ahora. El diseño de una obra subterránea concluye junto con la construcción. Esa es una regla importante. En este caso, por ejemplo, si yo tengo aquí el punto inicial, con esa deformación pongo mi sostenimiento, pero lo hago muy rígido, o sea, muy masivo. Voy a tener una presión de contacto mayor a la óptima.
pues no es lo bueno, entonces tengo que cambiar, ¿no? Bueno, y aquí también explicamos lo mismo. Cuando pongo mi sostenimiento muy tarde, es lo que está punteado aquí, ¿no? Ya va a ser muy tarde y la obra va a ir al colapso. O sea, tenemos que poner el sostenimiento a tiempo, como cuando hable con su abuelita, cuando hacía dulce, se hablaba que el dulce, antes en la casa se hacía dulce, no se compraba la latita en la tienda o en el supermercado, ¿no? Las mamás, las abuelas en el campo, muchos han tenido que ver mucho con el campo de ustedes. Había cosecha, se cosechaba, y la mejor forma de mantener la fruta, no perderla, era transformarla en mermelada, ¿no? Era una forma de conservación de esa fruta, pero tenía que estar siempre esa cocción, esa fruta que hervía y hervía con agua y se movía, tenía que llegar a su punto caramelo, decían, a su punto exacto, ¿no? Para bajarlo del fuego. Ese era el punto exacto, el caramelo. Lo mismo tenemos que hacer aquí en túneles. Tenemos que descubrir cuál es ese punto exacto y qué tipo de rigidez tiene que tener mi obra. Aquí es rigidez muy grande. Bueno, si es muy suavito, muy debilucho, muy flexible, va a llegar otra vez al colapso. O sea, en resumen, entonces, colocación, ni muy tarde del sostenimiento, ni muy tarde ni muy tardano. Fundamental. Principio 7, que es lo que tiene que ver, mucho tiene que ver con esto, pero definido en otra forma. Tal vez un poco repetitivo, pero mantengo la publicación original, ¿no? Estimar correctamente el tiempo de autosostenimiento, que es otra cosa, que es un poquito lo contrario. Aquí dice, coloca el sostenimiento ni muy tarde ni muy temprano, pero tenemos que tener criterios para saber cuál es el tiempo en que la obra que estoy excavando se pueda autosostener, va a ser todavía estable, que no es indefinida por los siglos de los siglos, ¿no? Tiene su tiempo en función de la calidad del macizo rocoso, es decir, de las características singulares del macizo rocoso. Eso sí es importante, por favor, ¿ya? Tengamos eso, ¿ya? Entonces, estimar correctamente el tiempo. Aquí tenemos varias teorías. Aquí tiene que ver mucho la teoría de Laufer, que ha sido para nosotros la segunda clasificación antigua, que si bien no lo usamos directamente como Laufer pedía y le he dado toda esa información, pero nos ayuda a definir el tiempo de autosostenimiento, ¿ya? Que es importante, que también después lo recupera Wieniawski y nos presenta una correlación y se compara con Laufer, que es muy importante, ¿no es verdad? O sea, tiempo de sostenimiento hay que definirlo muy bien. Octavo, ensayos previos, mediciones de desplazamiento. Se tienen que hacer una obra aquí, bueno, muestran, hay que hacer ensayos previos. No se puede diseñar una obra sin datos. Tenemos que definir muy bien los parámetros mecánicos para hacer un buen modelo geotécnico del comportamiento, ¿no es verdad? O sea, tenemos que hacer ensayos previos. Aquí también siempre nos olvidamos. Y para una obra, por ejemplo, que la hagamos con el método de perforación y emboladura, que es lo que más usamos, aquí en Bolivia solamente perforación y emboladura, aunque debemos decir que parte del túnel de Michicuni se construyó con un TBM, con una Tunnel Boring Machine. Se hizo. Pero tenemos que tener entonces ensayos. No es nomás lanzarse a la aventura sin saber dónde está metiendo uno y decir voy a aplicar el método observacional y veremos lo que sale. Hay que tener una idea clara, hay que tener de hecho siempre ya bien claro simulaciones, ¿no es verdad? Tenemos que predecir, predicciones tenemos que hacer sobre todo. No, noveno, son 20 y tantos, pero nos vamos a quedar en el 10 o en el 11. El soporte, sostenimiento, ya sea hormigón, por ejemplo, hormigón proyectado, tiene que estar siempre en contacto directo con el macizo rocoso. Es lo que hacemos ahora. Antes no teníamos hormigón proyectado, no usábamos el hormigón proyectado en las obras subterráneas y usábamos sobre todo maderas, ¿no?
usábamos la minería boliviana actual todavía y del pasado, y la artesanal sigue usando bolillos de eucalipto, etcétera, etcétera. Siempre madera. ¿Ya? O sea, esto es importantísimo, que haya un contacto directo entre el macizo rocoso y este sostenimiento que vamos a poder colocar. Es lo que se hace ahora, cabalmente. ¿Ah? Ese ya no es tanto un principio, sino una consecuencia de todo lo que viene adelante. Si quieren ustedes el 9, porque el soporte y el revestimiento es de poco espesor. Evidentemente, antes necesitábamos un sostenimiento masivo, tremendamente caro y llevaba mucho tiempo en su construcción. Y como llevaba mucho tiempo, había tiempo de sobra para que todo el macizo empiece pues a aflojarse, había desimbricación del material, ¿no es verdad? Y resulta que necesitábamos una sección final de excavación muy grande, como nos muestra este ejemplo de antes, 152 metros cuadrados de sección. Cambio ahora con los soportes de revestimiento de poco espesor, mucho más pequeños, llevamos máximo 100 metros cuadrados para tener una plataforma aquí, para una carretera sin ninguna dificultad, ¿no? 11avo, reforzamiento con mallas, cerchas, pernos y no con incremento de espesor del hormigón proyectado. Ese es otro principio importante. Mire, si vamos a atender todos esos principios, van a ver ustedes que la obra que hagamos no tiene que salir bien, pues, y que no tiene que ver nomás con calculitos, están fijándose ustedes. No tiene nada que ver solamente con parámetros mecánicos, sino con el procedimiento. Es toda la doctrina que tenemos en la construcción de obras subterráneas, ¿ya? Aquí entonces decimos, vamos a usar entonces, y aquí de hecho nos dicen los principios, reforzamiento, vamos a usar mallas, son mallas electrosodadas, cerchas de acero donde sea necesario, pernos de anclaje donde sea necesario, ¿la verdad? ¿Ah? Y no solamente incrementar el hormigón proyectado. El hormigón proyectado es importante, pero vamos a usar siempre una combinación de las diferentes medidas de sostenimiento que vamos a poder tener. Antes era totalmente diferente, ¿no es verdad? Antes se creaban condiciones como se presenta aquí. Les muestro aquí de secciones tremendamente fornidas, grandes, gruesas, masivas, ¿no es verdad? Que dificultaban todo. Ahora ha cambiado todo. Principio 12, criterio básico 12. ¿Ah? El momento de la colocación, ¿cuándo voy a colocar? Porque hace rato hemos dicho aquí tengo que saber cuándo voy a colocar, ¿no es verdad? Ya, eso lo vamos a hacer también en función de mediciones que hagamos. Para eso vamos a hacer mediciones, vamos a hacer toda una instrumentación en algunas secciones del túnel para poder definir muy bien esos valores. O sea, vamos a pulir todos los cálculos que hemos hecho y si es necesario rehacerlos otra vez durante la construcción, tomando datos que vamos a sacar de las mediciones que podamos hacer, ¿no? Momento de la colocación, partiendo siempre de las mediciones. Y a veces se ve que necesito reforzar el sostenimiento y enseguida los refuerzo. Hay que tener la flexibilidad de poder actuar rápidamente sobre eso, ¿ya? Bien, esos son los 12 principios principales que vamos a aplicar y van a ver ustedes. Lean, por favor, eso sí que les pido que trabajen intensamente sobre esto, que nos va a ser muy útil en obras subterráneas, ¿ya? Los 12 principios. Háganse una tablita, como una ayuda a memoria, lo que ustedes deseen, pero que sea bien claro, concreto. Bien, y nos vamos a quedar acá con el diseño estructural activo o el DEA de Celada, que nos da toda la filosofía, lo que hemos charlado hace un momento, más todos los pasos que vienen de otra concepción, digamos, que es de la adaptación que ha hecho el profesor Benjamín Celada de España para las obras subterráneas, ¿no es verdad? Ok, nos vamos a quedar acá, ya estamos, se nos ha ido cumpliendo el tiempo. Muchas gracias. Bueno, que ustedes sepan, conectados todavía 66 personas, la lista la estoy tomando, eso también tiene que ser ponderado, ¿no? En el curso, tiene que ser calificado si quieren ustedes. Veo gente que
Lamentablemente no nos conocemos físicamente, pues. Creo que a Jesús Ustares lo he visto en alguna parte. A Escalera nunca, a Escalera Prudencio. Bueno, y así hay muchos más. Yo los agradezco, muchachos. Vamos a estar en contacto porque tenemos que ganar todavía suplir alguna clase y hacer aplicaciones con ustedes, ¿ya? Les agradezco y nos vamos a ver la próxima semana, sin falta el sábado, y tal vez antes yo me comunicaré oportunamente por WhatsApp, ¿de acuerdo? Que les vaya muy bien entonces y hasta